laborales. Basta ya de accidentes 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 laborales. Menos beneficio, más seguridad. Menos beneficio, más seguridad. Menos beneficio. Trabajar para vivir, no para morir. 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 Egunon Danori, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un año más a esta concentración realizada por LSB Uso con motivo de celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Los datos de siniestrabilidad laboral en Euskal Herria en el año 2012 son de 82.687 accidentes de trabajo, 264 graves y 61 mortales. De estos últimos, 26 en Vizcaya, 14 en Guipúzcoa, 13 en Áraba, 7 en Nafarroa y 1 en Iparralde. En el 25% de los accidentes de trabajo, los trabajadores pertenecían a una subcontrata. En el 2013, hasta el mes de marzo, son al menos 14 muertos en accidente laboral en Euskal Herria, 2 en Áraba, 6 en Vizcaya, 4 en Guipúzcoa y 1 en Nafarroa. En cuanto a las enfermedades profesionales, fueron 4.119 en Euskal Herria durante el 2012, frente a las 5.052 en 2011. Estos datos son la fotografía fija de la siniestrabilidad. Detrás de cada uno de esos fríos números existe una realidad personal, familiar y social. Los datos son los que son. Y sería fácil quedarnos en lo positivo de los mismos, pero tenemos que ver más allá y buscar qué se oculta detrás de esos números y el porqué de los mismos. Desgraciadamente, lo que indican es que los accidentes se reducen en su cómputo global porque hay menos gente trabajando, por lo tanto hay menos accidentes, y más si se tiene en cuenta la reducción que se ha dado en los sectores tradicionalmente con mayor número de accidentes, como son la industria y la construcción. Además, hay que añadir un no tan nuevo fenómeno que camufla la realidad de los datos llamado presentismo, donde un trabajador lesionado sigue en su puesto de trabajo por miedo a perderlo. Por lo tanto, la reducción es debida a la crisis sistemática del capitalismo y a las reformas laborales que intentan mantener su hegemonía como modelo económico y social. Son todos los que están, pero no están todos los que son. La realidad no es la que dicen los datos oficiales, ya que dejan fuera una parte importante de la población trabajadora, como son los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, empleados y empleadas de hogar. Y dentro de esos datos tampoco se incluyen a las trabajadoras y trabajadores que han sufrido el accidente en Euskal Herria, pero su empresa es de otra comunidad autónoma del Estado o de otro Estado. Distintos estudios realizados en el Estado hablan de un subregistro de accidentes de en torno a un 30%. Por ejemplo, dentro de los 61 accidentes de trabajo mortales sucedidos en Euskal Herria, no está el sufrido el día 21 de febrero en Pasaya por un arranchale en el barco Farillón, o el ocurrido el 11 de julio en las obras del TAP de la empresa Tierra Armada S.A., o el ocurrido el 2 de octubre en Lemoy de la empresa Excavaciones Lomiño, porque las empresas eran de fuera de la CAP. Es decir, un accidente mortal que ocurre en Euskal Herria se registra en teoría en la comunidad autónoma o el país de la empresa. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué medidas preventivas se pueden poner en Galicia o en Madrid o en Portugal? Es aquí donde se tiene que registrar ese accidente, buscar las causas reales que lo han provocado y poner medidas para que no vuelva a ocurrir. La Inspección de Trabajo, en su informe anual referido al 2011, publicado a finales del 2012, constata la infravaloración
de los riesgos debido a dos consideraciones. Primero, las empresas que no tramitan los partes de accidente, por lo que las mutuas los califican como accidentes de trabajo sin baja. Y segundo, en referencia a las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales, que cada vez más infravaloran la gravedad de los accidentes, calificando la mayoría como leves cuando la inspección se constata que son de más entidad. En cuanto a las enfermedades profesionales, debemos seguir denunciando la infradeclaración existente. En esta ocasión, el descenso de enfermedades profesionales está unido de forma clara con la actual situación económica, ya que al haber menos gente trabajando se ha reducido el número de enfermedades profesionales. Pero el descenso ha sido menor que en los accidentes de trabajo, ya que, como es conocido, a día de hoy todavía existe un subregistro de enfermedades profesionales importantes. Si tomamos como dato de referencia el comportamiento de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales en el conjunto de la Unión Europea, los datos son esclarecedores. Por cada muerte en accidente laboral se producen 18 muertes derivadas de enfermedades profesionales en el contexto de la Unión Europea. Sin embargo, en Euskal Herria ese parámetro es inverso. Sin duda, este hecho demuestra, sin ningún tipo de dudas, la ocultación de datos y sobre todo el subregistro de enfermedades profesionales y sus consecuencias fatales. Solo de enfermedades derivadas del amianto en los últimos 5 años han fallecido 97 trabajadores y trabajadoras, 12 en el 2008, 18 en el 2009, 24 en el 2010, 14 en el 2011 y 29 en el 2012. Pero dichas muertes no están en las estadísticas oficiales, porque una vez que se reconocen en el ámbito judicial, se incluyen dentro de estas, porque no se quiere conocer la verdad, no se quiere conocer la realidad. A toda esta ocultación e infradeclaración hay que añadir el sistema de declaración de enfermedades profesionales, el cual de por sí es complicado, farragoso y en ocasiones incomprensible, tanto para el afectado como para los facultativos médicos. Estamos en un país que va en contra del resto de países miembros de la Unión Europea. En el Estado español se ha producido un milagro en referencia a las enfermedades profesionales. Se amplió el número de enfermedades incluidas en el famoso cuadro de enfermedades profesionales y paulativamente se ha ido reduciendo el número de casos, cuando en el resto de estados es al contrario, incluso duplicándose el número de casos. Analizadas las cifras de accidentes y enfermedades, las conclusiones son evidentes y claras. La situación real de la seguridad y de la salud de las empresas no ha mejorado en absoluto. La falta de medidas de seguridad, el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables, la inadecuación de los procedimientos de trabajo, los ritmos. En definitiva, la precariedad laboral existente desde antes del inicio de esta crisis ha causado unos datos, una realidad inaceptable. Causas estructurales. Los datos, además de confirmar un año más que las causas de siniestralidad son estructurales y la clara influencia de la precariedad en la siniestralidad, nos confirman también el fracaso de unas políticas y de un modelo. Falta de voluntad política. Esta falta clara de voluntad política también se ve en los presupuestos, tanto del Instituto Navarro de Salud Laboral como de Osala, que han reducido su cuantía más o menos en el 8% en cada uno de los últimos años, por lo que su capacidad de acción es casi testimonial. Desde Europa también se hace evidente la falta de políticas contundentes para reducir estos datos, y sus declaraciones no hacen más que evidenciar esta realidad. Desde la Comisión Europea se traslada un mensaje claro a la ciudadanía, que en la situación actual de crisis la salud laboral es un lujo exagerado, y lo acompañan con estadísticas en las encuestas de condiciones laborales, respetables sí, pero un poco sospechosas, realizadas por sus diferentes organismos como el Europol o la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, donde nos dicen que la satisfacción en el trabajo ha aumentado en el Estado español. También sube la autonomía con que se realiza el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente a todos se nos pasará por la cabeza diferentes situaciones que contradicen esos datos o por lo menos no se ajustan a la realidad de nuestras empresas. Pero como en todas las encuestas hay variables y se realizan aleatoriamente e interesadamente y solo son números en papel que al final no acaban siendo el motor de verdaderas reformas sociales y laborales que hagan justicia social. Tenemos claro quiénes son los culpables y los responsables de toda esta situación. La patronal. Son quienes precarizan las condiciones de trabajo, quienes imponen los ritmos, quienes priman su beneficio económico por encima de la salud y de la clase trabajadora. Patronal acompañada en este macabro viaje por unas administraciones públicas sordas, ciegas y mudas, que se limitan a esconder la cabeza debajo de la tierra no queriendo ver la realidad y olvidándose de qué hay detrás de cada accidente. Esas mismas administraciones públicas que cuando actúan como patronal
Utiliza las mismas recetas neoliberales del menor costo en el menor tiempo posible. Y eso tiene como consecuencia las pérdidas de salud de la clase trabajadora. Ejemplo de ello son los accidentes ocurridos en la tala de árboles, en donde las diputaciones son las propietarias de los montes, como en las obras de la autovía del Pirineo o en el metro de Bilbao o en Euskotren o en las obras del TAP, donde ya han fallecido 6 trabajadores desde el 2008. Crisis financiera, crisis económica, crisis del capitalismo en definitiva, crisis y dura, donde miles de compañeros y compañeras son expulsados del mundo laboral, donde otros con un poco más de suerte se mantienen, pero ¿en qué condiciones? Y donde los jóvenes ni siquiera tienen expectativas de futuro para iniciarse en el mundo laboral. Ante esta situación no nos queda más solución que luchar, no dar un solo paso atrás, nada más que para coger impulso. Debemos ser consecuentes con nuestra responsabilidad como delegados de prevención y no permitir añadir en la balanza producción contra seguridad, rendimiento contra condiciones saludables de trabajo, beneficio en detrimento de la salud laboral. Tenemos que ser la vanguardia de la prevención, exigir a los empresarios y a toda la línea jerárquica de nuestras empresas más seguridad, mejores condiciones de trabajo, argumentando esas exigencias con hechos y realidades, con la norma y la ley en la mano. Y si siguen mirando para otro lado, exigírselo en los juzgados. Desde él se actúen en pro de la seguridad y la salud laboral. También a las administraciones públicas se les reclamará que generen e implanten políticas protectoras y preventivas, que hagan cumplir las normas y aquellos que no las cumplan, que carguen con todo el peso de la ley. Desde LSNation recordaros una vez más que contáis con nuestro apoyo, como no podía ser de otra forma, y que contamos con vuestra experiencia real de lo que ocurre en las empresas. Sois nuestros ojos, nosotros vuestro altavoz. Muchas gracias. Hoy en el marco del Día Internacional de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, estamos aquí bajo el lema que no recorten, tu seguridad no es recortable, perdón. Juntos queremos expresar nuestra voz colectiva sobre la necesidad de proteger y promover la salud de las personas trabajadoras y la seguridad como un medio para lograr un trabajo decente para todos y todas. Pero hoy también es una jornada de acción para defender la salud y la seguridad de los recortes presupuestarios y de los ataques a la regulación y a su ejecución, pues todos estos ataques traerán graves consecuencias a todos los niveles para trabajadores y trabajadoras. Ha pasado más de un año desde que se aprobó la reforma laboral de este gobierno, que se ha convertido en la mayor agresión laboral y al mercado de trabajo de la historia de la democracia. Y no hay ni un solo indicador objetivo que evidencie mejora alguna, ni para los trabajadores ni para las trabajadoras, tanto para los que continúan con su puesto de trabajo como los que están en situación de desempleo, que cada vez son más. Las familias y los trabajadores y trabajadoras, además de ser víctimas de esta desregulación laboral, son víctimas de recortes en materia sanitaria, educativa, de vivienda, de igualdad, policial, tributaria, todo lo que nos lleva a la situación de pérdida de derechos democráticos. En este tiempo también se manifiesta sin tapujos la connivencia entre seguridad social, gobierno y mutuas. La seguridad social y el gobierno han apostado por unirse al discurso empresarial de criminalizar el absentismo, el mal llamado absentismo y las mal llamadas bajas injustificadas. Diciendo que son los trabajadores quienes son los responsables de la pérdida de competencia y de la pérdida de productividad cuando están disfrutando de un derecho para recuperarse la salud en una baja. Trasladar los costes a las personas trabajadoras es una forma de violencia inaceptable y todo esto ocurre sin preocuparse en absoluto por el escandaloso descenso de los accidentes sin baja y las enfermedades profesionales sin baja. Y la última muestra de esta connivencia entre seguridad social y mutuas es el borrador del decreto de IT, borrador de este Real Decreto en el que el Gobierno da el poder absoluto a las mutuas para controlar las bajas por contingencia común, las propuestas de alta, los reconocimientos, dando un periodo de tiempo totalmente insuficiente a los convalecientes para hacer valer sus derechos. Desde USA denunciamos de nuevo la tendencia a la calificación por parte de las mutuas de las dolencias derivadas del trabajo como contingencias comunes y no profesionales, con la consecuencia económica que ello tiene para los afectados y con la consecuencia de los costes derivados de estas contingencias mal denominadas comunes,
que son trasladados al sistema público de salud, que por supuesto son asumidos por todos nosotros. Estas prácticas empresariales y esta forma de gobernar que estamos padeciendo nos hace reflexionar en este marco del 28 de abril sobre las consecuencias que la práctica de este modelo económico tiene sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras y la salud pública en general. Desde USO hemos venido alertando de que la temporalidad y la precariedad están directamente relacionadas con la siniestralidad laboral, pues somos conocedores de que las condiciones de trabajo son un aspecto esencial que incide de forma directa en la producción de daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras y su prevención. En pleno siglo XXI estamos volviendo a unas condiciones laborales muy parecidas a las de la época de la Revolución Industrial, sin derechos salariales, sin descanso, ni de jornada, ni de formación, ni derecho a la salud. Cabe preguntarse ahora mismo hasta dónde y hasta cuándo podremos los ciudadanos aguantar la actual situación sociolaboral. No es de recibo que se dinamiten las políticas públicas de salud y seguridad en el trabajo, dejándolas reducidas a meras declaraciones de intenciones. El Gobierno ha hecho un recorte económico del 40% en las políticas de prevención. En algunas comunidades autónomas este recorte ha llegado prácticamente al 100%. Esto, junto con el descenso en la inversión en prevención por parte de las empresas, podrá tener como consecuencia a medio y largo plazo un aumento considerable de la siniestralidad laboral y con este descenso de la inversión más sufrimiento a las personas trabajadoras y a sus familias, además del considerable aumento de los costes en materia de prestaciones de incapacidad, invalidez, edad y orfandad. Las distintas formas de violencia que está ejerciendo sobre las personas dentro y fuera de su trabajo, en lo que venimos denominando las formas de violencia interna, que serían las de la propia empresa, y externa, ejercidas por los recortes del Gobierno, suponen una elevada presión psicosocial que tiene un claro reflejo en la disminución de la declaración de los accidentes de enfermedades profesionales con baja, mientras aumentan tanto en el caso de los accidentes como en el caso de las enfermedades las declaraciones sin baja. Hoy no es en absoluto anormal encontrar en el centro de trabajo algún compañero y compañera que está enfermo, pero por temor a perder su puesto de trabajo o por temor también a que se disminuya su salario, no asume el derecho a acogerse de la baja. Y no tienen más remedio que acudir al trabajo en malas condiciones, enfermos, con todos los riesgos que esto conlleva, de posibles accidentes en un futuro y para su salud en general a largo plazo. El Gobierno y la patronal deben considerar la prevención de riesgos laborales como un principio de calidad y competitividad de las empresas, poniendo en valor la inversión en ello y no planteando políticas de ajuste que comprometan la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Porque en 2012 murieron 555 personas en el Estado español. Desde USO seguimos reivindicando un trabajo seguro, decente y saludable, porque un derecho como es el trabajo no debe costarnos ni la salud ni la vida. Por ello os pedimos un minuto de silencio por todas aquellas personas que se levantaron para ir a trabajar y no regresaron.